Sectores de Quito. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos y atentos porque dentro de pocos minutos les mostraremos las impactantes imágenes del momento en que dos niñas se salvan de morir, arrolladas por un vehículo que se estrelló contra una tienda. Y en instantes, espeluznante, joven asesinó a su madre y a su hermana solo porque escuchaba ronquidos en casa. Se lo contamos en breve. Y así iniciamos. El Consejo Nacional Electoral resolvió cancelar el registro permanente de organizaciones políticas a 4 movimientos. La decisión del organismo se efectuó frente a la recomendación de obligatorio cumplimiento de la Contraloría General del Estado. A puertas de que el Consejo Nacional Electoral convoque oficialmente a elecciones generales del 2021, en sesión plenaria con la ausencia de los consejeros de minoría, el Pleno resolvió cancelar del registro permanente de organizaciones políticas a los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertades Pueblo y Podemos, en cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría. Frente a la aplicación de una recomendación de obligatorio cumplimiento de la Contraloría General del Estado, que dentro de dicho procedimiento se ha otorgado a las partes la posibilidad de presentar y evacuar las pruebas solicitadas y su respectiva contradicción. De acuerdo al análisis técnico del CNE, en las 4 organizaciones políticas se comprobó varias inconsistencias en la calificación de firmas que presentaron para lograr su inscripción. Es decir, que los candidatos presidenciales por Justicia Social Fabricio Correa y por el partido Podemos, el exprefecto Paul Carrasco, estarían en análisis. La decisión del CNE aún puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Los datos de la Contraloría están errados y los datos del CNE están errados. Debería haber justicia para este tipo de errores y mantenernos a nosotros como Podemos en el registro. Además, en la sesión se aprobó el límite del gasto electoral para las candidaturas. Cada binomio podrá utilizar para hacer propaganda electoral $5.239.660. En cuanto a asambleístas nacionales, podrán hacer uso de $3.929.745 y parlamentarios andinos $130.991. Dichos montos son financiados con recursos de origen privado, sin que exista ingresos correspondientes al financiamiento estatal. De esta manera, el calendario electoral sigue. Una vez que se convoque oficialmente a elecciones, iniciará la fase de inscripción y calificación de candidaturas. Informó Priscila Cadena. Y tras la audiencia de reformulación de cargos, la jueza dictó prisión preventiva contra la mujer que arrolló a Roberto Malta hace 10 días en Guayaquil. En esta diligencia se ordenó la prohibición de enajenar bienes y la reparación integral a la familia de Malta. Tras 60 minutos de audiencia, la jueza logró cambiar las medidas sustitutivas que fueron dictadas contra la mujer que arrolló a Roberto Malta el pasado 5 de septiembre en una de las ciudadelas del norte de Guayaquil por el presunto delito de muerte culposa, tal como lo solicitó la Fiscalía del Estado. En este marco se ordenó su detención. Se le ha dictado la prisión preventiva y se ha ordenado a la Policía Nacional que la busque en todo el territorio nacional y la capture. Se reformuló también los cargos por el artículo 376, que fue la tesis que hemos planteado desde el principio. Esto es muerte culposa por conductor en estado de embriaguez, lo cual es una pena, contempla una pena de 10 a 12 años. Y además se dispuso la enajenación de bienes y la prohibición de salida del país. La jueza, para precautelar la reparación integral, ha ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de la señora y la prohibición de enajenar de los bienes. De su parte, los abogados defensores de la procesada manifestaron que su defendida se encuentra en el país. Ella está aquí dentro del país, se encuentra a buen recaudo. Vamos a solicitar al Estado que garantice su vida, sino que también ha recibido llamadas y mensajes donde indican que la penitenciaría la están esperando para matarla. La fiscal de su parte prefirió no dar declaraciones. En los exteriores de la unidad judicial se desarrolló un plantón pacífico, donde con gritos y pancartas piden justicia.
de lo que estamos hablando es de justicia, de que esto no se repita. ¿Cómo le puedo yo explicar a mis hijos que es irresponsable beber y conducir en un país en el que esto se repite constantemente, día a día? No queremos hacer linchamiento mediático, absolutamente nada, simplemente queremos buscar justicia para nuestros amigos. En este marco, los amigos y familiares de Roberto Malta anunciaron que se volverán a concentrar el próximo 23 de septiembre en este parqueadero del complejo judicial Albán Borja. Ante esta situación, la jueza Heidi Borja, de la Unidad Penal Norte, quien había emitido medidas cautelares a la procesada, dice que su actuación estuvo pegada a lo que estipula la ley. Yo valoré un accidente de tránsito con resultado de lesiones el 5 de septiembre. Yo no examiné una muerte culposa el día 5 de septiembre. Hoy se ha demostrado que Fiscalía recién el 14 de septiembre, hace pocos días, después que lamentablemente muere el señor, recepta la versión de la única testigo presencial del accidente de tránsito. Informó Carlos Julio Gurumendi. 2 detenidos y un adolescente aislado fue el resultado de un operativo en el sur de Guayaquil. Los 3 ciudadanos son implicados en el crimen de un joven en el Guasmo Sur que estaría relacionado al microtráfico de droga. Estaban vigentes las 24 horas de flagrancia y allanaron varias viviendas en el Guasmo Sur. Allá no hay cómo cruzar. La Policía Nacional logró esclarecer el crimen de un joven dentro de una tricimoto en la cooperativa Amazonas en el mismo sector del sur de Guayaquil. Bajo custodia de DINASED al momento se encuentran 2 mayores de edad y una persona aislada menor de edad. Estamos nosotros coordinando ya con las autoridades pertinentes dentro de lo que es el campo de Fiscalía para poder determinar a estos presuntos sospechosos cuál sería su grado de participación. Dentro de una de las casas intervenidas encontraron estas 2 pistolas que habrían sido utilizadas en el asesinato que se originó presuntamente por una riña. Yo nunca lo he visto en tricimoto. Yo tengo tricimoto, incluso yo a veces cuando lo veía al fondo que él venía caminando yo lo traía. ¿De dónde vas, guacho? Afuera, ñaña. Se subía a la moto y ahí lo traía yo. Agentes de criminalística levantaron varios indicios balísticos durante el peritaje en esa calle oscura y desolada. Y se tienen al momento 12 indicios balísticos, se encontraron, entre ellos balas deformadas obviamente y otras evidencias que están siendo levantadas de este momento por los equipos técnicos. Hablando de la víctima es una persona que tiene 8 antecedentes delictivos. El alias del occiso es alias Lagartija. Las investigaciones continúan dentro de esa muerte violenta. Más personas estarían implicadas y todo relacionado al microtráfico, con peligrosas agrupaciones delictivas, informó Charlie Pisa. Y mucha atención, en breve, impactantes imágenes del momento en que 2 niñas se salvan de morir arrolladas por un vehículo que se estrelló contra una tienda. Los detalles en pocos minutos. Y en instantes, espeluznante, joven asesinó a su madre y a su hermana solo porque escuchaba sus ronquidos. Se lo contamos en breve. Y continuamos mostrando la situación de nuestras cárceles. En esta segunda entrega conoceremos la respuesta de las autoridades y las acciones que se tienen previstas con el fin de mejorar la situación. El 11 de agosto del 2020, el presidente de la República daba paso a un nuevo estado de emergencia carcelaria a nivel nacional, justo en la fecha en la cual se cumplían ya 12 meses desde el último estado de excepción del 2019, año que terminó con la vida de 32 privados de la libertad en medio de estas revueltas. Para el subdirector de Rehabilitación Social, esta nueva emergencia permite desplegar a personal de diversas carteras de Estado, a fin de lograr lo que no se pudo en anteriores ocasiones. Con el fin de mantener el orden dentro de estos centros de detención. Para el año 2019, la población carcelaria era de 41.836 personas privadas de su libertad, quienes estaban bajo el cuidado de apenas 1.500 guías penitenciarios. Pero eso no es todo. Los guardias de las cárceles deben cumplir con turnos de 2, 3 y hasta 4 por día, lo cual implica que el número máximo de guías que estarían laborando dentro de cada jornada sería de un máximo de 700 para la cantidad de detenidos.
incluso menos, porque usted lo divide para dos, incluso, repito, la mayoría son 3 turnos que se realizan en los centros de detención. Y aparte de esta situación, ellos apenas cuentan con chaleco antibalas, un tolete y un gas pimienta. Por el mismo hecho de estar en contacto directo con los privados de libertad, por el mismo hecho de estar al interior de pabellones, ellos no deben ni pueden utilizar armas de fuego. Este año, algunos reos se acogieron a beneficios como la prelibertad o el régimen semiabierto, con lo cual la cifra de detenidos bajó a 37.434, pero se mantiene el mismo número de agentes penitenciarios. Por ese motivo ya se piensa en la incorporación de nuevo personal para incrementar sus filas. Por eso nosotros insistimos en que es muy importante, es necesario un llamamiento y el reclutamiento de los agentes de seguridad penitenciaria. De su parte, el organismo de rehabilitación social ya plantea otros proyectos. Uno de los planes sería la regeneración de la cárcel conocida como La Roca, la misma que pasará a llamarse Centro de Privación de Libertad número 3 y tendrá capacidad para 152 reos del área de máxima seguridad. Hay readecuaciones pequeñas que hay que hacer y estaríamos ya funcionando. Obviamente siempre con respeto a los derechos humanos y todo lo que establece las reglas de Mandela con respecto a los privados de libertad. El experto internacional recomienda que más allá de las estructuras también es importante otro tipo de aspectos que hacen efectivo el trabajo en las prisiones. Selección y capacitación. Si seleccionas bien y capacitas bien, vas a tener siempre, en cualquier lugar, los mejores funcionarios. Pero será la ciudadanía quien sabrá juzgar si lo hecho fue suficiente. ¿O continuaremos lamentando los dramáticos sucesos viralizados desde nuestras cárceles? Informó José Morales. El Grupo de Intervención y Rescate GIR trabaja en la lucha contra el crimen organizado. Si lo que pretendemos es estar encubiertos, utilizaremos siempre la posición de tendido. Durante el manejo de una crisis, la primera siempre va a ser la negociación y como última instancia tendremos la resolución con tiro efectivo. Un equipo de La Noticia estuvo en los entrenamientos que realiza este grupo élite de la Policía Nacional. Los detalles este jueves a las 22 horas en La Noticia Emisión Estelar. Además, un hombre se llevó el susto de su vida cuando fue despertado por un oso que entró a su vivienda. No se lo pierda, más adelante. Y decenas de agricultores realizaron una protesta en rechazo al acuerdo ministerial que fija el precio mínimo de la saca de arroz. Durante la manifestación realizada en el Cantón Nobol, provincia de Guayas, indicaron que no les están otorgando préstamos bancarios para reactivar su producción. La protesta se dio porque los agricultores exigen al gobierno una mayor atención al sector y una acción concreta ante la caída del precio del saco de arroz. Situación que aseguran les genera pérdidas. Estamos pidiendo que se nos permita importar directamente los insumos para abaratar los costos de producción y solicitamos también que el precio del arroz se lo fije tal y cual como estaba la franja referencial anterior, 33, 35.50, que se fije esa franja. Los productores arroceros se apostaron a un costado del kilómetro 34 de la vía a Daule, diagonal al redondel de Nobol. En esta ocasión no obstruyeron el tránsito, pero sí hicieron otras denuncias. Se le está poniendo trabas a la reestructura de los créditos, se lo tilda al agricultor como moroso, como que no quiere pagar, pero no saben que hemos tenido muchas veces pérdidas en el precio del arroz. Hoy en día el Banco de Daule se cerró, ya no quieren recibir carpeta hasta noviembre. Ante las denuncias, autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería realizan operativos para controlar que en las piladoras se esté pagando el precio mínimo establecido. En el plantón se hizo presente el jefe político del Guayas, Henry Romero. Bueno, ellos están solicitando ser escuchados por la gobernación del Guayas, en este caso por el gobernador, el cual se está haciendo un trámite para que él los pueda atender.
Al finalizar anunciaron que de no ser escuchados volverán a manifestarse, pero allí sí con cierre de vías. Informó Jorge Salazar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social modificará el seguro de desempleo para financiar el pago de décimas pensiones a jubilados. Con esta nueva resolución, además, ayudará a fortalecer el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte hasta el año 2033. El financiamiento de los 13º y cuartos de las pensiones de los jubilados ahora tendrá un nuevo financiamiento. Este vendrá por un cambio que nutre el seguro de desempleo. Así lo afirmó el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guáted. Lo que se hizo fue que del 1% que se destina para el seguro de desempleo del aporte de los afiliados, que estaba sobrefinanciado, se utilizó el 0.5% para que cubra el financiamiento de los décimos de jubilados y el otro 0.5% se mantiene restante, continuando el aseguramiento de lo que es el fondo de desempleo. Esta nueva resolución empezará a regir desde el próximo año. Y a decir de Guáted, esta decisión no afectará ni incrementará los aportes de los afiliados. Obviamente esto no es haberle retirado y desfinanciar el fondo de desempleo, más bien se mantiene con un financiamiento extremadamente profundo, sin ningún tipo de déficit. La nueva medida, además, ayudará a tener sostenibilidad al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte hasta el año 2033. Un fondo que tenía una duración de vida hasta el 2020, antes del COVID, en función de los nuevos estudios actuariales, le estaríamos dando un futuro hasta el año 2033, donde se tendría que hacer un nuevo análisis. Esto sumado a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social planifica hacer un aporte anual de los gastos de la Administración Central para el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, informó Ismenia Solórzano. Gremios estudiantiles de trabajadores y sindicalistas realizaron una marcha en el centro de Quito en rechazo a las decisiones económicas del gobierno central. En el casco colonial se registraron enfrentamientos con agentes del orden. Veamos. La manifestación inició en la Caja del Seguro al centro norte de Quito y pese a la lluvia, cientos de personas se concentraron con carteles y gritando consignas. Recorrieron varios kilómetros. La meta era llegar al Palacio de Gobierno, pero todos los accesos estaban cerrados. Y es que hay suficientes motivos para salir a las calles, dicen. Por los maestros impagos, por los médicos, por los estudiantes. La marcha fue convocada por organizaciones sindicales y se desarrollaba con absoluta normalidad. Sin embargo, a eso de las 5:30 de la tarde en la Plaza de Santo Domingo, la policía reprimió a los manifestantes con agua para dispersarlos. Y aquellos también respondieron. Casi al final hubo un grupo de personas infiltradas que agredieron a la policía lanzándoles botellas, pinturas e inclusive usaron papas explosivas que son peligrosas y que pueden lesionar a los policías que están trabajando en este sector. Pero no será la primera ni la única manifestación, dicen. Vamos a defender los derechos, queremos un Ecuador diferente. Informó Marilyn Jaramillo. El asambleísta por Pachacutic, Elio Peña, fue elegido como presidente de la reestructurada Comisión de Fiscalización, junto con la oficialista Noralma Zambrano como vicepresidenta. Ambos estarán a cargo de la mesa legislativa por los 8 meses que le restan en funciones a la Asamblea Nacional. En la primera reunión oficial de la reestructurada Comisión de Fiscalización, los 11 asambleístas miembros acordaron elegir a sus autoridades. Las intenciones de que la social cristiana Mercedes Serrano y el correísta Esteban Melo dirijan la mesa fueron frustradas, pues los asambleístas del BADI, BIN, Creo y Alianza País decidieron que sea Elio Peña el nuevo presidente y el oficialista Noralma Zambrano la vicepresidenta. Esta comisión debe regirse por el máximo de transparencia. Eso es lo que el pueblo demanda. Y así lo haremos. Luego de esto, en la mesa se urgió empezar con el trabajo, pues en los 8 meses que resta de periodo, deberán hacerse cargo, entre otras cosas, de sustanciar 2 juicios políticos, uno contra Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y el otro contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. También está pendiente de calificarse el proceso contra el ministro Richard Martínez. Tenemos que priorizar los temas, hay que trabajar y los invito a los colegas a trabajar sin bandera política. Creo que los honestos somos más y esa honestidad, ese principio debe velar por las acciones de esta comisión.
Peña dijo que pedirá información a la expresidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, y este jueves a las 4 de la tarde se reunirán nuevamente para delimitar el cronograma de trabajo, al menos en este trimestre que resta de 2020. Informó Carolina Basante. Y en breve, impactantes imágenes del momento en que 2 niñas se salvan de morir, arrolladas por un vehículo que se estrelló contra una tienda. Carlos Rabascal fue presentado como binomio del candidato por Centro Democrático Andrés Arauz. La inscripción de la dupla, al igual que del resto de candidatos, deberá ser calificada por el Consejo Nacional Electoral. Aunque de manera oficial fue conocido que por Centro Democrático Lista 1, el ingeniero comercial y entrevistador Carlos Rabascal acompañará como candidato a la vicepresidencia de la República al presidenciable Andrés Arauz, fue el propio exmandatario Rafael Correa quien anunció horas antes la dupla. De esta manera quedó conformado el binomio que alberga por un lado el correísmo con Arauz y por otro la línea denominada progresista que la representa Rabascal. El día de hoy quiero agradecer a todos aquellos que entendieron que la unidad del progresismo sí era factible. Finalmente el nombre del comunicador sobresalió de entre otros tantos que se barajaban para la candidatura de segundo mandatario. En su momento se hablaba de Pierina Correa o de María Elsa Viteri. Es momento que en el Ecuador tomemos conciencia y comprendamos que hay mejores tiempos para el país. El discurso de Rabascal se mantiene dentro de la línea que él llama progresismo. Hizo énfasis en una supuesta recuperación de los sectores productivos del país para generar empleo. Pero se debe entender también que la recuperación del sector productivo tiene que partir también de la base, de la microempresa, de la pequeña, de la mediana y también de la grande. Después de la convocatoria a elecciones, se iniciará en el Consejo Nacional Electoral con la inscripción de candidaturas. En el plazo del 18 de septiembre al 7 de octubre, el órgano electoral deberá evaluar la legitimidad de las postulaciones. Informó. Continuamos. Varios sectores del norte de la capital resultaron afectados por inundaciones a causa de las fuertes lluvias. El ECU 911 reportó al menos 100 llamadas de emergencia y videos en redes sociales evidenciaron la acumulación de agua en instituciones educativas y centros comerciales en Pomasqui. La torrencial lluvia que cayó sobre el norte de Quito la tarde de este miércoles 16 de septiembre generó inundaciones graves en varios sectores. Directivos del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 dieron cuenta sobre numerosos reportes. Tenemos 100 llamadas por pedidos en este sentido de sectores especialmente como Calderón, Llano Chico, Zavala, San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Calacalí y Pedro Moncayo. Dios mío, esto está pasando aquí en Pomasqui. En la parroquia de Pomasqui, la avenida Manuel Córdoba Galarza lució como una piscina tras la cantidad de agua que se acumuló. No hay nadie. El colegio de la zona y un centro comercial resultaron también inundados. Inundados aquí. Videos colgados en redes sociales muestran la magnitud de los torrentes que se esparcieron con prontitud por la superficie de las infraestructuras, afectando varios pisos. Algunos casacas rojas se desplazaron al lugar para evacuar a los usuarios. Información preliminar de los bomberos recoge reportes sobre desbordamientos de quebradas y pozos sépticos, hasta donde se han desplazado unidades especializadas en rescate acuático. De la excesiva lluvia, pues hubo flujos de lodo por la quebrada Santa Teresa, lo que desbordó a la vía principal, afectando también al centro comercial y algunas viviendas y vehículos en el sector. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero sí daños menores en viviendas y gran cantidad de escombros arrastrados por la corriente. Para su remoción se despachó maquinaria pesada de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP. Se está trabajando ya en el sector con volquetas, retroexcavadoras y también con cuadrillas de limpieza. Mientras que en la parroquia de Calderón se registró un gran aguacero que vistió de blanco algunos sectores por la caída de granizo, como el peaje de Oyacoto. Llano Grande fue otra de las parroquias que resultó afectada. Sus calles sirvieron de canales para el desfogue de gran cantidad de agua lluvia. Informó Paola Castillo.
Ahora cambiamos de tema para presentarles a dos mujeres guayaquileñas emprendedoras que con sus historias nos motivan a reinventarnos. Se trata de negocios que nacieron en medio de la pandemia. Adriana Méndez con los detalles. El segmento Emprendedores es presentado por Visa. Aquí estamos, promoviendo el progreso de los comercios locales. Cuando todo parecía terminar, Arlene Salas tomó una decisión. Analizando la situación del país y del mundo, notó que había algo que podía hacer por ella, por su familia y por los demás. La necesidad hace que las personas se pongan más creativas. Entonces pensé en que los jabones, aparte de limpiar en esta pandemia, lo que uno más hace es lavarse las manos y su cuerpo, también tienen que proteger la piel. Entonces por eso creé Arlene Jabones Artesanales. Es la marca que nació en momentos difíciles y que hoy le obsequia las ganas de salir adelante con trabajo honrado y hecho de manera artesanal en el mesón de su cocina, donde realiza los preparados que le toman de 40 a 60 minutos aproximadamente para que estén listos. Sí, yo lo hago en mi casa, luego yo tengo la visión de que voy a hacer algo más grande, con un laboratorio muy grande. Y no solamente jabones, sino cremas, bálsamos, pero todo fijado en lo natural, lo más natural posible, sin utilizar casi nada de químicos. Arlene es madre de familia y para ejecutar su emprendimiento realizó varios cursos online para aprender a elaborar los jabones. Hasta el momento tiene 13 tipos del producto, entre ellos los aromáticos y los hidratantes. La idea surgió a partir de una situación que yo viví. Por otro lado está Jessica Maridueña Guerrero, periodista y emprendedora. Después de visitar a una doctora especializada en la caída del cabello y tras no quedar convencida de los resultados de la consulta, comenzó en la búsqueda de la solución. Allí nació también su emprendimiento. En primera persona, como paciente positivo COVID en el mes de marzo, yo empiezo a presentar caída de pelo, ¿no? Haciendo encuestas, encontró las respuestas de sus preguntas y mezclando ingredientes como sábila y romero, nació Cusi, que significa felicidad en quechua. El producto surge para precisamente paliar una necesidad mía, que evidentemente a estas alturas es una necesidad no de uno, de dos, de tres, de mucha gente. La idea es decirle, a mí me pasó esto, yo viví esto, se me cayó el cabello, sufrí una alopecia, utilicé esto y me resultó a mí y sé que puede resultar también en más personas. Son negocios que nacieron en medio de la pandemia, historias que nos motivan a reinventarnos. El cambiar de lente, la lupa, nos significa también la posibilidad de seguir y seguir con fuerza, seguir con una actitud distinta y sobre todo activarnos, porque hoy más que nunca lo necesitamos. Informó Adriana Méndez. No, y todo lo viví, hasta el diseño. Todo. El segmento Emprendedores fue presentado por... Continuamos informando, cerca del 60% de trabajadores se acogen actualmente a la modalidad de teletrabajo. Es así que mediante resolución ministerial se dio a conocer directrices para garantizar una relación laboral justa para los empleados. El Ministerio de Trabajo resolvió el Acuerdo Ministerial 181 que establece el derecho a la desconexión laboral por teletrabajo, luego de concluida la jornada establecida entre el empleado y el empleador. Si yo tengo una jornada de 6 horas o de 8 horas, yo tengo que trabajar mi jornada, soy eficiente durante mi jornada y después de eso tengo mi derecho a la desconexión porque culminó mi jornada de trabajo. En relación a las 12 horas de desconexión laboral que se plantea, sería en base a las jornadas especiales que por la pandemia se han modificado. Así lo aclara la subsecretaria de Políticas y Normas del Trabajo. Todas las modalidades laborales son susceptibles de teletrabajo. En consecuencia, lo que se ha hecho es poner el piso mínimo, que es el mínimo de las 12 horas, lo cual bajo ningún concepto implica que las otras 12 horas sean de trabajo. Desde esta cartera de Estado se contabiliza actualmente a más de 430,000 personas en teletrabajo y más de 6,385 empresas privadas que se han acogido a esta modalidad. Cristina Naranjo, docente universitaria, nos cuenta su experiencia. Nos ha hecho reinventarnos dentro de este desafío de la educación,
Por otro lado, nosotros como docentes y como trabajadores de la educación hemos estado a 150 por hora, ¿no? Y eso, claro, ha hecho que el semestre sea muchísimo más desgastante que otros semestres. El reglamento añade que es responsabilidad del empleador entregar la dotación de equipos e insumos para realizar las labores correspondientes. Si yo mañana voy a firmar un contrato con una modalidad de teletrabajo, por supuesto que mi empleador deberá a mí darme los insumos. Con ello, se buscaría garantizar las condiciones justas en el mercado laboral sin deteriorar los derechos de ambas partes, informó Caterine Aguirre. Por habernos acompañado. Así es, mañana tenemos más información a las 5:45 en el despertar de la noticia. Buenas noches.